ustedes saben, este fin de semana el Perú recibe a ilustres visitantes de todas las Américas. Se celebra en Lima, como país anfitrión, la 8ª Cumbre de las Américas. Aparte de tener un día feriado el viernes recuperable y el sábado también, esto tiene que significar algo más que simplemente no venir a clases. Así que hemos invitado al profesor Óscar Vidarte, analista internacional y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, para hablar de qué significa la cumbre para el Perú, qué significa una cumbre en general, cada cuánto tiempo se celebran y qué se espera de ellas. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Un placer. Bueno, expliquemos primero qué cosa es la Cumbre de las Américas. ¿Es una reunión de la OEA en realidad? ¿O es extra OEA? A ver, ni uno ni otro. La Cumbre de las Américas nace en los 90s, a mediados de los 90s, como un mecanismo básicamente de articulación política, en un contexto promovido por Estados Unidos, en un contexto en donde se venía negociando el área de libre comercio de las Américas. En ese contexto, la Cumbre de las Américas busca ser un espacio de diálogo político con la región. De ahí le importa. Además, uno de los principales, y no el único, espacio de diálogo político entre Estados Unidos, Canadá y toda Latinoamérica. ¿Y por qué dije que no pertenece a la OEA? Porque si bien no es parte de la OEA, está auspiciada por la OEA, porque la OEA incluye a los mismos países que son parte de la Cumbre de las Américas. Esto nace como el ALCA, ¿no es cierto? Paralelamente. O sea, paralelamente al ALCA, promovido por, en esa época, Clinton. Pero en realidad, el tema del ALCA quedó en el camino. Los países lograron sus convenios y sus tratados de libre comercio, algunos unilateralmente, la mayoría, otros como grupo, pero al final de cuentas, la política exterior de los Estados Unidos ha cambiado hoy, y lo último que quiere Donald Trump es acuerdos de libre comercio con América Latina. Curiosamente, ¿no? El ALCA fallece en una cumbre en las Américas, que fue la cumbre de Mar del Plata del 2005. Así es. Pero a pesar de que el ALCA fallece, creo que por lo menos había en Estados Unidos cierta idea de la importancia que es mantener un vínculo político permanente con un área de una región del mundo adyacente a su territorio. Y eso se puede demostrar en el hecho de que nunca un presidente de Estados Unidos había faltado a la Cumbre de las Américas hasta esta cumbre. Hasta hoy. Hasta esta cumbre. Ahora, ¿qué tan importante en realidad es América Latina para los Estados Unidos? No quiero repetir las palabras de Donald Trump respecto a las características de algunos países en Centroamérica y el Caribe. Fueron terribles, ¿ya? Pero parece ser que no, digamos, que somos unos aliados naturales que no merecemos mayor atención. Y eso no solamente es un problema del gobierno de Trump. Digamos, en los últimos 15 años, Latinoamérica no ha pasado por ser una región importante. O mejor dicho, cambiamos los términos. En comparación con otras regiones, Latinoamérica es lo menos importante, digamos. O sea, digamos, a Estados Unidos le preocupa más Siria, ¿no es cierto?, que México. Es que seamos sinceros, la política exterior norteamericana se ha construido a lo largo del tiempo a partir de las amenazas que existen en el mundo. Y la verdad es que mucho más amenaza es Asia, China, mucho más amenaza es Siria, Medio Oriente, Rusia, Europa, que lo que pueda suceder en Latinoamérica. Por eso, nosotros somos unos aliados, unos vecinos, ¿no es cierto?, buena gente. Pobres, que siempre vamos a estar con ellos. Entonces, ¿para qué vamos a estar discutiendo cosas? Somos parte del mismo hemisferio y somos aliados naturales de ellos. Exactamente. Socios naturales de ellos. Estamos adyacentes a ellos, no nos vamos a pelear. Exacto. Por lo tanto, no tenemos que ocuparnos de los latinoamericanos, aun cuando tienen tremendos problemas con Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, y ahí sí hay que recalcar, lo que estamos viendo en el último año del gobierno de Trump, creo que está llegando ya a límites insospechados. Y eso sí hay que resaltarlo. Si bien hay una lejanía entre Latinoamérica y Estados Unidos, con Trump ese alejamiento es mucho más claro y evidente. Y justamente se esperaba que esta cumbre, con la presencia de Trump, pueda ser un espacio de acercamiento, por lo menos, o de tender puentes. Claro, de aligerar la relación, ¿no? De no estar hablando todo el tiempo del muro, y de págame el muro. Y de por lo menos conocer cuál es la agenda de Estados Unidos con Latinoamérica, porque hasta el momento la agenda ha sido conflictiva, confrontacional, muro, inmigrantes, Cuba, libre comercio. Pero ¿cuál es la agenda cooperativa? Porque finalmente somos aliados y socios. ¿En qué podemos cooperar? ¿Dónde podemos trabajar? Y creo que para eso la presencia de Trump era importante, porque siendo él, a partir de sus características propias que conocemos, y siendo él el que ha encabezado esta crítica a la región, era importante que él venga acá y nos diga qué piensa Latinoamérica, qué piensa como gobierno de la región. De repente si se sinceraba, ¿no es cierto? Se acababa la cumbre, ¿no? O de repente no tenía nada que decir tampoco. Esa es dos posibilidades.
Porque lo que dijo sobre los países de América Central, no voy a repetir las palabras exactas, pero vamos a parafrasearlos, que eran unos lugares miserables, ¿no? Claro, en términos simpáticos. Simpáticos, estoy hablando para un lenguaje académico. Unos lugares, bueno, miserables, unos huecos miserables. Unos hoyos, dijo, ¿no? Unos huecos. hoyos, ¿no? Ya saben qué. Entonces, si esa es su visión, no tiene nada que hacer acá, ¿no? Está más preocupado por las represalias que tiene que tomar en Siria por los ataques con agentes químicos, Pero ¿no? digamos que yo esperaba que por lo menos la Secretaría de Estado le haga algún tipo de discurso, un speech. Bueno, donde... viene el vicepresidente Pence, ha mandado a su hija a hablar de empoderamiento femenino, o sea, ha tratado que haya una presencia. Ahora, Pence ya estuvo en la región el año pasado, estuvo en Chile, Argentina, Panamá y Colombia, y el resultado del balance de su visita a la región el año pasado fue casi nulo. Básicamente habló de Venezuela, Corea del Norte, ¿se acuerdan que nos llevó a romper relaciones con Corea del Norte? A todos, a Perú incluido. Ha pedido, y acá se cumplió. Exacto, a rajatabla. A rajatabla. Ahora, la visita de Rex Tillerson, y lo sacaron inmediatamente. También afecta. Claro, promovió que el Perú desinvitara a Maduro, porque a eso vino. ¿Para qué se va a tomar el trabajo de venir? Vino para que, digamos, tuviéramos una posición más dura con Venezuela. Y el Perú cumplió. Y el Grupo de Lima cumplió. Pero ahí hay un tema complicado, porque el Grupo de Lima, en el comunicado, respeta no apoya la decisión del Perú, pero no la respalda. Entonces nos hemos quedado solos en política exterior frente a Maduro. Y eso afecta directamente el liderazgo que el Perú ha estado construyendo en el último año, de alguna manera como el gran actor de crítica en la región frente a... Que yo siempre apoyé ese papel de liderazgo, me parece sumamente interesante un contexto donde ni Brasil ni México asumían estos liderazgos, el hecho que el Perú lo asume era importante, nos da visibilidad política a nivel regional. Y además con una cancillería con mucha reputación. La cancillería peruana tiene, aunque parezca a ustedes mentira, en el mundo... Torres tiene una reputación muy alta. Torres tiene muy buena reputación, tanto que es muy temida. O sea, cuando litigamos contra Chile, por ejemplo, en el tema de límites marítimos, y yo conversaba con funcionarios chilenos y me decían, no, bueno, ustedes tienen un profesionalismo enorme que nosotros no tenemos. Sin embargo, esta desinvitación o retiro de invitación creo que ha restado un poco ese liderazgo. Pongo un ejemplo. El único país que nos apoyó así en todo sentido fue Canadá. Claro. Ni Brasil hizo un comentario, ni México hizo comentarios. Es más, el gobierno chileno invitó a Maduro a la transmisión de mando de Chile, con lo cual uno se da cuenta que el Perú no lo invita, le tiene la invitación para Cumbre de las Américas, mientras que Chile sí lo invita a Maduro para la transmisión de mando, lo cual muestra fracturas. Porque ese es un acto protocolar interno y el otro es un acto al cual Maduro tiene que venir por derecho propio. Exacto. Porque es el presidente de ese país, exacto. Aunque sea un dictador, y todos lo llamen el dictador Maduro. Por eso viene Raúl Castro. Exactamente, y Raúl Castro sí viene. Es más, si uno ve fechas, la excusa del Perú fue la determinación de la fecha de elecciones. Claro. Pero si uno ve fechas, cuando sale esto en el Consejo Nacional Electoral, algo que ya se sabía, porque el Congreso... Todavía no lo sabíamos cerrado. Sí, pero el Congreso Constitucional ya había dicho que tenía que ser en abril, en el primer trimestre o cuatrimestre. Ese mismo día PPK, Kuczynski dice, Maduro puede venir. Y después de una semana, después de la visita de Tillerson, Perú dice, desinvita a Venezuela. Entonces, la verdad que no había mucha lógica. Y lo que es terrible es que a Tillerson lo votan a la semana siguiente. Lo cual también afecta a la cumbre, porque él fue el gran articulador de la venida de Donald Trump y los intereses de Estados Unidos ahí. El otro actor en esta cumbre ha sido Almagro. Almagro ha venido a Perú a respaldar a Kuczynski a cambio de que Kuczynski desinvite a Maduro. Más o menos, y esto se sabe ya en estos días, se ha contenido esta información, más o menos, no sé si tú también la compartes, más o menos clara. O sea, el objetivo de Almagro, al margen de lo que pasa internamente en el Perú, era que Maduro no viniera a la cumbre y que se le hiciera este desplante feo internacional de no reconocimiento a su régimen, ¿no? En el cual también Almagro se queda un poco solo, porque se queda solo con el Perú. Exacto. Y con otro presidente, además. Exacto. Ni siquiera el gobierno uruguayo, de donde proviene Almagro, apoya la política del Perú. Y el gobierno uruguayo, que es algo neutro en la región, pues terminó criticando al Perú con respecto a esta desinvitación. Ahora, el papel de Almagro merecería pues una explicación aparte. Y yo creo que si algo reclamamos a Insulza, es que Insulza era muy soft, ¿no? Muy suavecito. Muy insulso. Y sí, en cambio Almagro es mucho más de tomar las cosas pues en serio. Sin embargo, creo que ya está exagerando. Claro, pero no pasa la acción. O sea, en la declaración es muy fuerte,
pero no logra, por ejemplo, convencer a los países de la región de aplicar la Carta Democrática. Digamos que ya, eso no logra convencer, pero tampoco está en el plano de su decisión. Pero alguna vez se exagera, porque creo que un secretario general de la OEA tiene que mantener en ciertos momentos algún nivel más de manejo diplomático. Claro. Manejo diplomático. Eso de hacer una conferencia de prensa con Lilian Tintori, con todo el respeto que puede tener su esposo, yo puedo tener su esposo y de ella, Claro. no es lo más adecuado para un secretario general de la OEA, que busca Claro. articular una situación o hacer frente a una situación como la que vive Venezuela. Entonces yo creo que diplomáticamente ha cometido muchos errores que lo terminan deslegitimando. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Venezuela ausente en esta cumbre, pero muy presente en las discusiones? Y muy presente, yo creo que sí. A ver, las cumbres internacionales tienen un tema principal. Claro, gobernabilidad y corrupción. Ya. Pero que en este caso puntual, a diferencia de otras cumbres, una educación, bueno, Claro. no tiene ningún tipo de portada, pero en esta cumbre coincide con un tema, con una coyuntura política regional. Entonces, el tema, digamos, que es mucho más sólido. Lavallato afecta a 12 países, incluido Angola, que no es de la región, pero en fin, 12 países. Por lo tanto, el tema de corrupción está en todas partes. Gobernabilidad, el anfitrión tiene un problema gravísimo. Sí. Nosotros no hemos sabido limpiar nuestra casa y estamos recibiendo invitados, ¿no? Que es una cosa media triste. Sí. Pero en fin, desde el punto de vista interno, legitima a Vizcarra. Busca feliz de tener una cumbre donde él es el anfitrión porque lo legitima como presidente. Pasó con Felipe Calderón hace un par de años cuando ganó estrechamente la elección con AMLO y muchos pensaban que había fraude. El que hizo, viajó por toda la región y se legitimó. Claro, esto ni siquiera tiene que viajar, vienen todos acá, perfecto. Pero desde el punto de vista, digamos, de las relaciones de Perú, salimos magullando nuestra relación con Venezuela. Venezuela va a ser uno de los grandes temas, porque hay un problema de gobernabilidad y hay un problema de gobernabilidad. Pero esperemos que no sea el único tema. Esperemos, pero sí hay un tema humanitario que hay que tratar con urgencia. Y dado que los presidentes se van a reunir, sería bueno pedirle que se ocupen de la situación de los migrantes venezolanos. A ver, hay que ordenar esto. Hay dos ámbitos. Uno, el ámbito de los problemas de los problemas transnacionales que requieren cooperación. Es decir, tú no puedes hacer frente hoy a la corrupción solamente con mecanismos internos. Necesitas cooperar, como hace la justicia peruana con la brasileña. Tiene que haber mucha cooperación y construir herramientas multilaterales que promuevan esa cooperación. Lo mismo pasa con el tema monetario. No se puede evitar esto, no se puede hacer frente a un fenómeno solamente con políticas internas. Necesitas cooperar. Lavado de activos tiene que ser cooperación. Totalmente de acuerdo. Entonces, me parece que hay un ámbito ahí que creo que sí entra dentro de lo que puede hacer la Cumbre de las Américas a nivel multilateral. Ahora, el tema de Venezuela pasa por lo que es la defensa de la democracia, que también se mueve dentro del plano multilateral. Pero eso yo creo que sería un error solamente enfocar esta cumbre como un tema Venezuela. ¿Por qué? Porque hay otros países que también están implicados en el tema de democracia. Lo vemos a Cuba, Honduras, no es una pera en dulce, y de alguna manera se han dado... es un caos, y el problema de Cuba es que se preveía un camino, ¿no es cierto?, más o menos lento. Lo que Obama había conseguido era un camino más o menos lento hacia una apertura democrática, digamos, apertura. Va a haber cambios ahora finalmente. Exactamente, van a haber cambios, hay un sucesor, etcétera, y la posibilidad de que haya más libertad de mercado, derecho a la propiedad, algunos derechos humanos fundamentales. El problema es que Trump ha respondido pésimo a esa apertura. De hecho, apertura... Y lo que generas es la reacción contraria. Exactamente. La apertura no sirve para nada y volvamos a los mecanismos represivos. Exactamente. Entonces ahí tenemos un problema que debería tratarse en esta cumbre. Y hay cumbre, temas, ¿no? además, que están vinculados con coyunturas locales. Por ejemplo, ya parece extraño esto de que los parlamentos puedan, y creo que tiene que ser parte del debate en un momento, de que los parlamentos puedan revocar con tanta facilidad al presidente. Claro. Paraguay, Brasil, casi Perú. Entonces, estamos hablando, Honduras hace un par de años también. Claro. Entonces son escenarios donde la democracia parece no está funcionando, en algún sentido de la palabra. En toda la región. Entonces son problemas transversales. Odebrecht y las empresas constructoras brasileñas trabajaron en toda la región, pero como dice Marcelo Odebrecht, ellos no inventaron el sistema ya estaba ahí. Sí. Y de eso se tiene que hablar. Pero tú puedes responder a la corrupción con gobernabilidad democrática, porque es lo que mantiene el título, ¿no? Sí, o sea, es un antagonismo. Vamos a responder a la corrupción con gobernabilidad democrática. Bueno, muy bien, tienes que tener gobernabilidad democrática. Y en esa medida reducir o a convertir a la corrupción en un tema marginal, que no lo es en nuestra región. No lo es. Porque además la corrupción viene no solo de la corrupción por sí misma, de la coima al funcionario, sino viene de otros delitos, de crimen organizado,
que son extensos en la región, como narcotráfico, Claro. lavado de activos de todo Exacto. tipo, en fin, todo lo que sea extracción de recursos naturales de manera ilegal, minería, tala, etcétera, que funciona en toda la región. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y cómo vamos a evaluar esta cumbre? Es decir, ¿qué resultados esperamos de todo lo que estamos El hablando? señor Vizcarra, nuestro presidente, ha dicho que ellos quieren un buen documento, que espera que salga un buen documento. Va a ser casi imposible. No, y además, aun cuando saliera un buen documento, ¿qué hacemos con el documento? Lo enmarcamos y lo colgamos y Lo que ya pasa está. es que yo tengo la impresión, y he conversado con muchos académicos y medios de prensa, que tratan de evaluar una cumbre cualquiera, en este caso la Cumbre de las Américas, a partir de una gran declaración final o a partir de tratados que son imposibles lograr en tan corto paso de tiempo entre 35 estados. ¿Ok? Así es. Es imposible. Entonces, y una declaración que, dicho de paso, en Colombia, en Colombia y en Panamá, en las dos últimas cumbres, no hubo declaración final, porque no hubo consenso. Claro. ¿Por qué habría que pensar que en esta En sí esta. va a haber consenso? Menos todavía. En una cosa tan En cambio, confusa. pero la pregunta es, ¿para qué sirven las cumbres? Bueno, Yo creo- digamos, vamos ahí, pero ¿qué pasó? Se crea el Grupo de Lima. Es decir, como yo no me puedo poner de acuerdo con 35, pero sí con 20, o con 12, o con 15, hago mi grupo aparte. Entonces, eso es lo que está Yo generando. creo que la presencia... Eso va a ser lo que va a generar. Yo creo que la presencia de Venezuela hubiera ayudado al fortalecimiento del Grupo de Lima, porque Sí. hubiera abierto más las fracturas, Claro, y eso el obliga antagonismo. a los países que están ahí en el medio a tomar posición. Pero cuando se convierte en una reunión de amigos, más que todo, pues Ah. ya eso ya Entonces, no se logra. pregunta final, ¿para qué sirve esta cumbre de Lima? Aparte de los dos Sirve para feriados. muchas cosas. Uno, sirve primero para promover el diálogo. El diálogo en la región es fundamental. Y creo que excluir a Cuba durante muchas décadas demostró que no era conveniente. Por último, es mejor tener a tu enemigo cerca que lejos, comenzando por ahí. Claro. Segundo lugar, porque creo que estas cumbres sirven como un eslabón de una cadena. Lo que hablamos en torno a la corrupción. Cumbre Quebec, el 2001, fue fundamental para la construcción de la Carta Democrática Interamericana un par de meses después. Así es. No se hubiera logrado esto sin la Cumbre Quebec, en la cual la declaración no dice mucho, son 2 páginas. Segundo, y tercer lugar, porque estas cumbres además promueven una serie de vínculos bilaterales y multilaterales. Eso es ¿no? interesante. O sea, el Perú debe estar pensando en reunirse con los países de la Alianza Pacífico, aprovechar el espacio, debe estar reunirse con el primer ministro de Canadá, con el cual no nos reunimos todos los días. No, además que tiene gran alegría de venir porque, claro, nuestro presidente ha sido embajador en Canadá. Exacto. Entonces lo conoce. Exacto. Ha presentado su carta Y credencial ante somos él. los hosts, y somos los anfitriones, tenemos Claro. algún margen de acción mayor que otros países. Ahora, yo sí espero como, digamos, un resultado residual, si quieres, pero pragmático y concreto, no de esta cumbre, pero de estas reuniones bilaterales y multilaterales, es que se tomen algunas decisiones de carácter humanitario con la migración urgente. venezolana. Sí, porque es urgente. sí. O sea, temas como salud, o sea, vacunación, escolaridad, o sea, que se establezca que los países que están siendo receptores de migrantes tengamos políticas parecidas. ¿Para qué? Para que de lo mismo migrar a Chile, a Perú, a Argentina. No hay incentivos en un país que en otro. Exactamente. Entonces, Claro. con lo cual podemos repartirnos la migración, no asumirlas solo uno o dos países, sino que Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay puedan recibir a la misma cantidad de migrantes, porque finalmente los incentivos son los mismos, Sí. ¿no es cierto? Los permisos de trabajo son los mismos, la escolaridad de los niños son los mismos, los servicios de salud son más o menos los mismos. Entonces, tal vez eso sería un resultado, como te digo, residual, Totalmente pero de acuerdo. pragmático, para un Totalmente problema de acuerdo. que en Lima estamos viviendo, y yo le tengo mucho cariño a la migración venezolana, porque como siempre digo, somos 3 millones de peruanos viviendo en el exterior. Es más o menos el mismo número de venezolanos que habrían salido, con una diferencia, que los peruanos se fueron en el lapso de más de 20 años. Exactamente. Y los venezolanos se en el lapso de 2 años. 2 años. Entonces, el impacto a un país como el nuestro, que no recibe Y migrantes, que no tiene cultura. que no tiene cultura A de diferencia de recepción. Chile, Argentina, Que tiene- países que reciben a solamente Chile y Argentina, medio millón de peruanos. Claro. 200.000 y 300.000. Y acá los queremos tratar mal. Sí. ¿No? Es increíble, Sí, ¿no? sí, No, es trate increíble. bien a los venezolanos que hay. Todos los peruanos tienen un pariente fuera del Perú. Porque el 10% de nuestra población está fuera del Perú. Y porque no saben que los primeros venezolanos que vinieron al Perú fueron generalmente hijos de peruanos Exactamente. o peruanos que nacieron allá Claro. radicados. Y que estaban regresando Y porque... que ahora sea el efecto natural, que es yo voy donde están mis amigos, donde está mi primo, donde hay Claro. una situación económica estable y donde mi vida se ve menos en riesgo. Exactamente. Y que muchos quieren volver. Apenas haya una situación en Venezuela vivible. Y otra cosa adicional que no se menciona, y es que el nivel de los migrantes que vienen
es normalmente un nivel medio. Muy bueno. ¿Por qué? Porque para venir al Perú hay que gastar 5.000, 6.000 dólares que no los tiene pues cualquier venezolano. Que es lo que pasaba mucho con los sirios que iban a Alemania. Eran profesionales, pero sirios. Claro, acá en el Perú estamos recibiendo a venezolanos meseros que Con son, profesión, claro, como estudios no concluidos. no, son médicos. Exacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, o ingenieros, Exacto. o abogados, o docentes universitarios, que esperan, por supuesto, dar el salto después, pero entran en la escala más baja laboral. Entonces, la atención es estupenda. No tenemos de qué quejarnos. Más bien, hay que ayudar. Nos encontramos en Cancún, México, donde se celebra la Gran Mesa Redonda Satoshi, en la que participan los grandes nombres del sector. Y desde aquí les llevamos las noticias directamente a ustedes, las tendencias que perfilarán nuestro mundo en este siglo XXI. ¿Te parece un tema demasiado grandilocuente? ¿Qué va? Es perfecto. Por cierto, tengo que tener cuidado de que no se me suban los monos y me roben la computadora, así que voy a sujetarla bien. Sí, ojo con los monos, que están locos. Sí, pues hablando de locos, el sistema de dinero fiat, que está lleno de locos, empieza a desintegrarse, como tú y yo venimos contando desde hace casi 10 años en Kaiser Report. En septiembre se cumple nuestro 10º aniversario. Vamos a ver un titular muy llamativo que ya intuíamos hace 10 años, Max. Los bancos centrales inmersos en la mayor espiral de compra de oro de los últimos 50 años. El año pasado los bancos centrales compraron más lingotes que en cualquier otro año desde 1971, cuando Estados Unidos puso fin a la norma del oro. Según un informe del Consejo Mundial del Oro, en el 2018 los gobiernos añadieron 651,5 toneladas de oro a sus arcas, lo que constituye un aumento del 74% respecto al año anterior. En 1971 iniciamos una era de experimentos en la teoría monetaria mundial, posibilitando que una divisa fiat pudiera estar referenciada a otra, sin estarlo ninguna al oro. Pues bien, al final, lo que eso ha generado ha sido un bucle regresivo infinito en el que todo está referenciado a todo, pero sin un orden mundial sólido y con fundamento. Y ahora el sistema toca a su fin, después de haber fracasado estrepitosamente, como demuestra el aumento de las desigualdades económicas, la caída libre en la que se encuentran muchos países, la locura que están sufriendo los británicos con el Brexit, o la insurrección que se cierne sobre Estados Unidos, lo cual ha hecho que los bancos centrales, en vista de ello, se den cuenta de que la balanza vuelve a inclinarse hacia el oro y adquieran grandes cantidades de ese metal, una tendencia que va a ir a más en el 2019, 2020 y 2021, hasta que el oro escasee. Y cuando los bancos centrales no encuentren oro que comprar, mirarán alrededor y dirán: pues entonces tendremos que empezar a incorporar el Bitcoin a nuestras reservas estratégicas. La última vez que los bancos centrales adquirieron tanto oro, 651 toneladas, fue en 1967, cuando el mundo aún se regía por la norma del oro, con lo cual esa adquisición era necesaria. Yo creo que Rusia, China, Turquía, etcétera, están obligando al mundo a actuar así, en lo que podría constituir una política monetaria asimétrica, volviendo a imponer una norma del oro mediante la acumulación de este metal. Puede ser. Están obligando a revisar y a volver a adoptar la norma del oro. Sí. Lo único que tiene que hacer uno de ellos es crear una divisa apoyada en el oro. Rusia bien podría introducir un rublo apoyado en el metal. Bueno, ni siquiera les hace falta eso. Tendrán que comerciar con él. Sí, con lo que están haciendo con todas estas adquisiciones ya están reintroduciendo la norma del oro. De hecho, cada vez que enviamos dólares o euros a un banco central, el banco central acumula superávit comercial y los utiliza para comprar oro. De ahí que ya pueda decirse que se trata de una norma del oro.
Sí, estamos viviendo un proceso de desdolarización y desglobalización con la adopción de una nueva norma del oro. Sí, 1967, 68 y 69 fue el periodo en el que Francia, presidida por Charles de Gaulle, solicitó a Estados Unidos que le devolviera los 300 millones de dólares en oro que tenía depositados en territorio estadounidense, llegando a enviar incluso a un barco de la Marina francesa al puerto de Manhattan para recoger el metal. Y algo parecido está ocurriendo en Venezuela, aunque allí la situación resulta de lo más compleja, con unos humanitarios, John Bolton y Elliot Abrams, que hablan supuestamente de rescatar a los venezolanos y llevarles la democracia. Venezuela tiene mucho oro. Algo tiene y ahora está intentando venderlo, y también tiene oro en el Reino Unido que este país se niega a devolver. Sí. Vamos, que está claro que si uno no tiene el oro en su poder no puede considerarse su propietario. Algo que también sucede en el mundo del Bitcoin, en el que si no tenemos nuestra clave privada no somos los dueños de nuestros bitcoins. Veamos qué más cuenta la noticia. Según la empresa de asesoría Metal Focus, se espera que este año los bancos centrales adquieran otras 600 toneladas. Las compras que ayudarán a los bancos a diversificar sus activos del mercado de divisas en un momento de extraordinaria volatilidad política ponen de manifiesto un aumento de la confianza en el valor del metal con vistas al futuro. Eso sí, la noticia es de Bloomberg, que más que enfocarse en el valor del metal habla de su precio, que es lo único que les importa a ellos, igual que les ocurre a ellos y a la CNBC con el Bitcoin. Pero bueno, lo importante de todo esto es el cambio que estamos observando en el sistema monetario. La noticia habla de un momento de extraordinaria volatilidad política, lo cual recuerda mucho a lo que pasó a finales de los 60 y principios de los 70, cuando Estados Unidos abandonó la norma del oro, porque aunque teníamos una volatilidad política a nivel interno que quizá ahora no tengamos, con el movimiento por los derechos civiles y todos los asesinatos relacionados a asesinatos que, por cierto, de producirse en otro país, harían automáticamente que Estados Unidos lo invadiera, Estados Unidos también se encontraba inmerso en un montón de guerras como las de Vietnam o las de Latinoamérica, lo cual sí que recuerda a la realidad actual, porque Estados Unidos vuelve a hacer sentir su presencia en América Latina y del mismo modo parece que volvemos también a la norma del oro. Es increíble que Estados Unidos no reconozca al presidente de Venezuela, sino a un subordinado, en lo que constituye claramente una intromisión electoral. Si un día llegara Putin y dijera que Rusia reconoce a Nancy Pelosi como presidenta de Estados Unidos y no a Donald Trump, el mundo se indignaría. Pero como Estados Unidos tiene esa teoría de la excepcionalidad y de que no está obligado a cumplir la ley, pues entonces hace lo que le da la gana. Ahora bien, lo que demuestra esta compra masiva de oro por parte de los bancos centrales es que estos se han dado cuenta de que Estados Unidos ha perdido los cabales. Y estoy convencido de que, cuando se queden sin oro que comprar, empezarán a pescar en el mercado del Bitcoin. El otro día contábamos que las mujeres de la India son dueñas del 11% de la oferta de oro, por lo que se harán muy ricas. Y es que, igual que Estados Unidos es rico porque controla la deuda, que es un dinero gratuito, las mujeres hindúes cuentan con una forma monetaria real que constituye una garantía en sí misma. Vamos a ver qué más cuenta Bloomberg. Rusia, que está desdolarizando sus reservas, fue la mayor compradora seguida de Turquía y Kazajistán. Hungría también compró una gran cantidad con el argumento de que el oro no entraña ningún riesgo de contraparte y de que puede servir de cobertura ante posibles cambios en el sistema financiero internacional, según el Consejo Mundial del Oro. Eso de que no entraña ningún riesgo de contraparte, que es el argumento que ha esgrimido Hungría para comprar, es algo que nosotros venimos diciendo desde hace años y que coincide con lo que ocurre con el Bitcoin a nivel individual, lo cual podría hacer que en un futuro los países adquirieran Bitcoins y surgiera una norma del Bitcoin. Como digo, esa ausencia de riesgo de contraparte, que es la que hace que los países estén volviendo a adoptar la norma del oro, es un elemento común con el Bitcoin. Y con lo de una cobertura ante posibles cambios en el sistema financiero internacional, a lo que se refieren es a una guerra económica total y absoluta relacionada con el sistema SWIFT, que se acabará utilizando única y exclusivamente como arma. Nosotros ya hablamos de ello en el 2012 o el 2013, cuando Obama aún estaba en el poder. Búsquenlo en YouTube. Pongan Kaiser Report Jim Rickards. Jim decía que estaba bien que Estados Unidos tuviera control sobre ello, pero en cuanto se apretara el gatillo una vez, eso implicaría automáticamente el fin del sistema. Y eso es lo que parece que tenemos ahora, el principio del fin. Nosotros ya lo vaticinamos, aunque los medios por cable no lo hicieran, porque creen que poner de relieve la verdad que se esconde detrás de esta teoría de juegos es un acto antipatriótico o un ataque contra ellos.
cuando lo único que estábamos haciendo era predecir el futuro. Y ahora resulta que Bloomberg coincide con nuestras predicciones de hace 5 años. Sí, por contextualizar un poco la cantidad de oro que tienen en su poder las mujeres de la India, Estados Unidos cuenta en sus reservas de Fort Knox con 8.000 toneladas de oro, mientras que las mujeres de la India tienen más de 20.000. Sí. Lo que las convierte en las mayores tenedoras de oro del mundo. Pero bueno, volviendo a lo que decías tú, la necesidad de huir del dólar provocará una venta a gran escala, en medio del pánico de la divisa estadounidense, que experimentará una grave caída, lo cual pondrá patas arriba los ejes del poder monetario en todo el mundo. Y como ha ocurrido siempre en la historia, aquellos que más oro tengan serán justamente los que se encuentren en una mejor posición. Muchos de estos países como Rusia, Hungría, Turquía o Kazajistán son los que han vivido los peores periodos de inflación e hiperinflación de la historia. Vamos, que saben perfectamente lo que puede pasar cuando se tiene un déficit de billones de dólares como le sucede a Estados Unidos, que seguramente acabe enfrentándose a un problema similar. Mira, según los últimos datos, Estados Unidos lleva gastada la friolera de 6 billones de dólares en la guerra contra el terror, que está librando de forma presencial en el 40% de los países de todo el mundo. De modo que el déficit va a continuar. Ahora bien, en algún momento esta situación tiene que tocar a su fin y ya hay quien se está preparando para ello, cosa que a nivel individual podemos hacer comprando bitcoins. Nuestro programa se traduce al español, lo cual hace que tengamos muchísimos espectadores en Venezuela, muchos de los cuales se encuentran protegidos de los problemas de hiperinflación de su país porque han invertido en el bitcoin, que no conlleva ningún riesgo de contraparte, cosa que sí que ocurre con las divisas al uso, cuyo riesgo de contraparte es el propio gobierno y el Banco Central. Sí, en Venezuela el Bitcoin se sitúa en su máximo histórico respecto al bolívar, igual que ocurre en el resto de países cuyas divisas se encuentran en dificultades. El dólar puede ser la última divisa frente a la cual el Bitcoin alcance su máximo histórico. Pero cuando lo haga, ya será tarde. La gente no podrá comprarlo a ningún precio. El gobierno venezolano también tiene bitcoins y estoy convencida de que también los han minado porque la electricidad en Venezuela o en Irán es de las más baratas del mundo. Y hablando de Irán, no me he traído el titular, pero el caso es que el otro día leía una noticia que contaba no solo que Irán ha desarrollado una criptodivisa para pagos, sino que además uno de sus ministros ha dicho que aunque han intentado prohibir el Bitcoin, no pueden hacerlo porque cada día se compran en su país en torno a 10 millones de dólares en Bitcoins. Madre mía. Sí, vamos, que los iraníes también están protegidos. Las mujeres de la India han acumulado esas 21.000 toneladas de oro a lo largo de los siglos gracias a que, afortunadamente para ellas, se han visto excluidas siempre del sistema bancario, lo cual va a convertirlas en las reinas del sistema financiero del futuro. El problema que tiene el oro es que, dejando aparte ese 11% que está en manos de las mujeres hindúes, el resto se encuentra en gran medida bajo control gubernamental. Por eso el Bitcoin es un mecanismo de almacenamiento de riqueza igual de eficaz que el oro. Me encanta eso que ha dicho Irán de que no pueden prohibir el Bitcoin. Por fin se han quitado la venda de los ojos y se han dado cuenta de que no pueden poner freno al Bitcoin, una conclusión a la que también llegarán otros muchos países. La guerra de los hashes del 2017 tendrá su continuación en los bancos centrales, con unos países que se pondrán a minar bitcoins como locos en una orgía de hashes salvaje y frenética. En fin, tenemos que hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con muchas más orgías salvajes de hashes. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, sin más Kaiser. Es hora de hablar con Bill Barhydt, de Abra, empresa patrocinadora de Gonzo, el nuevo programa de Max y Stacy en RT, en el que recorremos Estados Unidos y hablamos con la gente de verdad, explorando el sueño americano, la fantasía que lleva a los estadounidenses al emprendimiento y a las profundidades de la búsqueda de la propia alma. Bienvenido de nuevo, Bill. Gracias, excelente presentación. Es un placer estar de nuevo. Gracias de nuevo por ayudarnos con Gonzo. En fin,
Abra es un monedero de criptodivisas, además de la plataforma de lanzamiento de una serie de nuevos productos de los que vamos a hablar hoy. Sí. Cuéntenos un poco qué se trae entre manos, porque se trata de algo innovador y que, por tanto, nosotros apreciamos. Sí. Le escuchamos. Sí que es innovador. Abra es una de las plataformas más populares del mundo para comprar y vender inversiones en criptodivisas y también en divisas fiat. Pues bien, hoy anunciamos la ampliación de la aplicación de inversiones Abra también a las acciones tradicionales, a los fondos cotizados como el Nasdaq, el Nasdaq 100 o el S&P 500 y también a los fondos cotizados del oro, lo cual permitirá que cualquier consumidor de los más de 150 países en los que operamos y que disponga de un smartphone tenga a su alcance una aplicación en la que podrá invertir al mismo tiempo y por primera vez en acciones, fondos cotizados, materias primas como el oro o el petróleo, criptodivisas y divisas fiat. De acuerdo. Todo ello se basa en el concepto del Bitcoin como unidad contable, Así es. como registro administrativo del sistema. Pero bueno, antes de hablar de eso, Sí. me gustaría decir que en Estados Unidos, al igual que en el resto del mundo, la mitad de las acciones están en poder del 1% de la población. Cierto. Lo cual pone de manifiesto que la riqueza, y riqueza hay mucha en el mundo de las acciones, del orden de cientos de billones de dólares, está tremendamente concentrado en un porcentaje muy pequeño de la población. Sí. Así que democratizarlo sería algo muy especial. Nos encontramos en un momento en el que hay quien aboga por recuperar el socialismo e introducir la renta universal para equilibrar un poco las cosas. Ahora bien, aunque esa no sea la intención, en principio, ¿no cree usted que uno de los efectos sería que a la gente se le pondría delante el caramelito de la riqueza? ¿De la oportunidad? Desde luego. Yo no creo que democratizar las finanzas consista en darle a cada uno el mismo trozo del pastel, sino en darles las mismas oportunidades de acceder a ese pastel y dejar que éste crezca como consecuencia de ello. Mire, a día de hoy hay 3.000 millones de personas que se encuentran totalmente desconectadas del sistema financiero tradicional, a las que les da igual no tener acceso a los bancos. Lo único que les importa es poder acceder al crédito, invertir el poco dinero que han ganado con su trabajo para que al cabo del tiempo se doble y poder comprar lo que les plazca, igual que a usted y que a mí. Pues bien, como digo, hay 3.000 millones de personas que se encuentran totalmente desconectadas de los bancos de inversión tradicionales y que por eso guardan el dinero bajo el colchón o como mucho en una cuenta bancaria al uso. Por tanto, lo que habría que hacer es democratizar el acceso a aquellas inversiones que permiten que la gente haga crecer su riqueza para que puedan aprovecharse de ese acceso. Sí, hay mucha gente a la que no le gusta el Bitcoin porque lo considera demasiado raro y que, por tanto, no quiere involucrarse en él, pero que sí entiende cómo han crecido las grandes empresas y quiere formar parte de ese crecimiento. Bueno, yo veo las cosas de forma un poco distinta. Yo creo que lo que estamos haciendo va a crear un efecto halo que hará que la gente invierta el 5% de sus ingresos en el Bitcoin. Y es que con nuestra aplicación no solo vamos a posibilitar que muchas personas inviertan por primera vez y de una manera tremendamente sencilla en acciones y materias primas, sino que además vamos a enseñarles lo bien que les puede ir invirtiendo el 5% de su patrimonio en el Bitcoin, aunque sean $10. Seamos sinceros, Bill. Es una forma de enganchar a la gente. Ustedes utilizan a IBM, a Apple y al resto de grandes empresas de rápido crecimiento para conseguir una amplia base de usuarios y que luego esos usuarios lleguen e inviertan el 2% de su cartera en el Bitcoin. Lo cual puede llegar a convertirse en el 100% gracias a la explosión del valor del Bitcoin que seguramente tendremos. A mí me parece que brinda acceso a las finanzas a miles de millones de personas que no lo tienen. El Foro Económico Mundial, el de Davos y el FMI se pavonean de haber sacado a 3.000 millones de personas del umbral de la pobreza, Sí, haciendo que pasen de ganar $1 al día a $5 al día. sí. Vamos, que estrictamente hablando ya no son pobres, pero tampoco es que se encuentren en una situación demasiado boyante. Lo dicen como si hubieran entrevistado a esos 3.000 millones de personas, que no lo han hecho. Solo les preocupan los datos abstractos del PBI, no lo que le sucede a cada persona que se ve afectada por los cambios del mismo. Ellos no saben lo que les sucede. Esas personas ya tienen acceso al agua y no viven en la miseria más absoluta, pero es que además disponen de un teléfono móvil que les ha salido muy barato y que les permite, por ejemplo, a los ciudadanos africanos utilizar las divisas digitales de forma generalizada, Sí. gracias a proyectos como M-Pesa.
Y ahora, con Abra, esas personas van a poder comprar acciones, bonos, materias primas, activos inmobiliarios en todo el mundo y en cualquier momento. En fin, vamos a hablar de la administración del sistema. Claro. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que lo hace funcionar? Vale. No quisiera desvelar nada antes de tiempo, pero creo que es gracias a una capa sintética que hay, ¿no es así? Háblenos al respecto. Claro, aunque al inversor de a pie le hemos facilitado enormemente la tarea, lo que hay detrás es verdaderamente complejo, incluso mágico. A las empresas no les resulta legalmente posible facilitar la compra de acciones a los ciudadanos de 155 países distintos si estas personas tienen que estar en posesión física de dichas acciones. Porque en medio están los agentes de bolsa, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y los organismos equivalentes de cada país. Pues bien, para superar este escollo, Abra utiliza el Bitcoin casi como un registro general, de forma que si una persona quiere invertir $1.000 en Apple, lo que hacemos nosotros es cobrarle $1.000 en Bitcoins e incorporarlos a un contrato inteligente en la cadena de bloques, de forma que si el valor de Apple sube, esa persona tendrá más Bitcoins y si baja tendrá menos. O sea que el efecto neto es el mismo que si se vendieran acciones de Apple en la vida real. Por cierto, igual que Apple paga dividendos, nuestros usuarios también cobrarán dividendos, solo que en Bitcoins. Y cuando quieran vender las acciones, los Bitcoins volverán a convertirse en dinero fiat. Con lo cual, para el inversor, el efecto neto es exactamente el mismo que teniendo las acciones en su poder, solo que sin tenerlas físicamente consigo. El usuario invierte, hace una especie de apuesta a que el valor de esas acciones va a subir y el dinero que tendrá al final dependerá del precio de las acciones. Esa capa de contratos inteligentes es la interfaz entre el Bitcoin como unidad contable administrativa Sí, y el usuario. así es. Vamos, que por decirlo de algún modo, ustedes captan datos. Sí, Captan datos, cierto. puesto que utilizan los datos reales de la Bolsa de Nueva York. En este caso del Nasdaq. Colaboramos con la Bolsa de Opciones de Chicago y con una empresa llamada Signite, que es la que nos proporciona los datos en tiempo real. Luego incorporamos esos datos al contrato inteligente para determinar cuántos bitcoins recibirá el usuario cuando cancele el contrato, es decir, cuando venda, por ejemplo, sus acciones de Apple. Entonces no añaden capital a esas empresas. Sí lo hacemos. ¿Cómo? De forma indirecta. Porque se trata de una propiedad sintética. De manera que, ¿cómo van a rellenar sus arcas con ese instrumento, Bill? A ver, desde la perspectiva del consumidor, lo que hay es un contrato inteligente de bitcoins. Sin embargo, Abra es la contraparte a esa apuesta. Es decir, que nosotros tenemos que apostar desde la perspectiva del consumidor a que las acciones de Apple van a bajar. Sin embargo, si las acciones suben respecto a esos bitcoins subyacentes, entonces Abra tiene que pagar un dineral. O sea que Abra lleva a cabo una operación que cubre nuestro riesgo de contraparte asociado a esa compra de acciones de Apple y parte de esa cobertura aporta un montón de liquidez a dichas acciones. ¿Se cubren con opciones? Depende de la clase de activo. En el caso de las acciones reales, puede ser tomando acciones prestadas, De acuerdo. como si de un fondo de cobertura se tratase. O sea, que siguen operando como contraparte. Sí. Siguen asumiendo riesgos. Sí. Y siguen adelante con las entregas. Así es. Entonces, mi suposición no era correcta. Sí que ayudan realmente a la capitalización de esas empresas. En efecto, lo mejor es que hacemos dos cosas de lo más interesantes. La primera es ofrecerles a los usuarios la posibilidad de invertir en estos activos de una forma que no contraviene la ley en ningún país del mundo. Y la segunda es seguir aportando liquidez a las empresas en cuestión cuando posibilitamos esas inversiones. Pues a mí me parece más bien sofisticado. Lo es. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo se metió en todo esto? Porque los miembros de la comunidad de las criptodivisas Muchos de mis amigos... muchas veces se han hecho multimillonarios lanzando una moneda en una plataforma de intercambio, qué sé yo, polaca, sin que haya demasiado detrás. En cambio, usted parece saber de qué habla. Sí. ¿Cómo se le ocurrió? La mayoría me considera un marciano, pero créame, no lo soy. Tengo una trayectoria compleja que hace que después de 30 años sienta que por fin Abra es el primer proyecto para el cual creo que estoy verdaderamente preparado. Mire, yo trabajé durante bastante tiempo en Wall Street, en Goldman Sachs, y cuando Internet daba sus primeros pasos estuve en Netscape diseñando el protocolo SSL y creando las primeras autoridades de certificación. Vamos, que como programador e informático que soy, entiendo bastante bien lo que son las criptodivisas. ¿Y los protocolos? Sí, y sé cómo aunarlo todo para darle el toque de ingeniería financiera y el toque tecnológico que necesita. La verdad es que en Abra contamos con un magnífico equipo de ingenieros Sí, sí. y operadores y hemos combinado ambas profesiones para crear un nuevo sistema bancario que es
saca el máximo partido al Bitcoin. Cuéntenos cuándo sale a la luz el proyecto. Las inscripciones se han abierto hoy y en las próximas 2 semanas daremos comienzo al proceso para que la gente se incorpore al sistema. Nos llevará, como digo, unas pocas semanas, pero la gente que se inscriba hoy tendrá acceso prioritario. Además, aquellos que se inscriban en las 2 próximas semanas no pagarán comisiones por transacción en todo el 2019. O sea que los ciudadanos, qué sé yo, de la India, podrán comprar acciones en Apple e invertir en el S&P 500 por primera vez sin pagar comisiones. Como digo, todo el proceso va a ponerse en marcha en las próximas 2 semanas, así que le recomiendo a la gente que empiece a inscribirse cuanto antes y cuando la aplicación esté en marcha se lo notificaremos por correo electrónico. Desde el punto de vista competitivo, se me vienen a la mente otras aplicaciones como Robinhood, Sí. aunque esta se basa mucho más en las finanzas tradicionales. Este es un proyecto 100% estadounidense, un modelo de capital que se ajusta a las normas de los agentes de bolsa y de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Se ajustan a las normas Eso en tanto es. en cuanto se trata de títulos sintéticos, Eso es lo que hace de Abra... que no están sujetos a otras normativas del sector. Mire, Abra saca partido de todas las ventajas y aplicaciones del Bitcoin, Sí, pero sin que el consumidor tenga que entender su complejidad ni los beneficios legales que supone. Al final, Abra se convierte en una especie de divisa de reserva. pues yo creo que Abra puede acabar con Jamie Dimon. Yo creo que se trata del mejor instrumento jamás visto hasta ahora para aportar liquidez al Bitcoin, porque todas y cada una de las posiciones se apoyan en él. ¿Para qué queremos a Jamie Dimon, Bueno, teniendo Abra en el mercado? le dejaré... ¿Quién va a recurrir a los payasos, rentistas y charlatanes de JP Morgan? Y que conste que eso lo digo yo, no Bill, Le dejaré a usted hablar. que tiene una época tranquila y esas cosas no las va a decir. Pero opina igual que yo. Por cierto, ¿dónde pueden encontrar los usuarios la aplicación? Pues en la App Store y en Google Play. Basta con descargarse la aplicación, inscribirse y al cabo de unas pocas semanas los usuarios recibirán un correo electrónico informándoles de que ya pueden comprar acciones De acuerdo. e invertir en lo que quieran. ¿Pueden tokenizar a Max Kaiser? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Tiene liquidez? Porque tiene que tener liquidez. Cuanto más mayor me hago, más liquidez tengo. Vale. Se me caen los órganos del cuerpo y todo. ¿Tiene alguna información de precios para que pueda tokenizarlo? Le dejo que me capte los datos. De acuerdo, estoy deseándolo. Suena bien. De acuerdo, amigo. Aunque bueno, no sé si estoy preparado para eso. Bueno, ¿por qué no? Sí, cápteme los datos. ¿Qué más da? Quiero dar las gracias a nuestro invitado Bill Barhyte, de Abra. Pueden descargarse la aplicación en su teléfono móvil. Si quieren, escríbanos un